A continuación les presento la evidencia del desarrollo del diseño del circuito integrado correspondiente a la etapa 1, fase 2 de la asignatura de microelectrónica correspondiente al grupo número 299008-2 con los integrantes Carlos Eduardo Moreno Mancera, Diego Alberto Serrano, Wilson Bernardo Pulido, Juan Pablo Torres y Ferney Elías Urrego, presentado el 31 de octubre del 2016. En resumen, se inicia la lectura con la manera de abordar los conceptos de sistema en la parte de describirlo de acuerdo a sus características, para luego aplicar dichos elementos descriptivos enfocados a la microelectrónica y a la metodología de diseño. Posteriormente se habla de las variables de diseño para cada nivel físico-eléctrico, lógico macromodelo, así como las variables de nivel de arquitectura como nivel más alto de abstracción de un sistema. En la tabla de contenido podemos apreciar que se encuentra la parte de la portada, el resumen, el desarrollo del circuito integrado del caso de estudio de la etapa número 1, las retroalimentaciones dadas por los compañeros, las conclusiones, además de unas referencias bibliográficas. En el desarrollo del circuito integrado del caso de estudio de la etapa 1 nos pide realizar la suma de una calculadora que permita sumar dos dígitos. De tal manera encontramos las entradas A, B, C y D, el resultado en decimal de estas, además de las salidas Y, X, Y y Z. En la combinación de cada una de las entradas observamos la salida correspondiente. El término de salida de X viene dado por la siguiente relación. De igual manera el término de salida Y, al realizar la abstracción del sistema, además el término de salida Z queda de esta manera. Apreciamos ahora el circuito que compone la realización del esquema, además de los pasos de simulación que vamos a apreciar a continuación de manera práctica. También se presenta la simulación del layout para el sistema, además las gráficas de voltaje contratiempo y la simulación del esquema en 3D de cómo quedaría el circuito integrado. Presentamos a continuación las retroalimentaciones de los compañeros correspondientes a la simulación, de los aportes, de las lecturas y de las simulaciones. En conclusión, cuando se realiza el diseño se deben tener en cuenta las diferentes variables que pueden intervenir en el diseño, como lo son las variables de diseño a nivel lógico, físico, eléctrico y de arquitectura. Además, el trabajo trata de resaltar la importancia del modelo, que en proyectos pequeños no se aprecia, pero a medida que se incrementa la complejidad del diseño va adquiriendo más importancia. Las inestabilidades en los materiales y en las condiciones del proceso pueden producir variaciones en los parámetros físicos o químicos del circuito integrado. Además, existen diferentes tipos de diagnóstico para comprobar nuestro circuito integrado, como lo son el test de diagnóstico, el funcional y el paramétrico. A continuación vamos a proceder a revisar las simulaciones de manera esquemática. Entramos al software de SSH3. Una vez ahí vamos a cargar el archivo, ya que ya se produjo calculadora de un bit funcionando. Apreciamos el esquema realizado por compuertas AND, compuertas OR, XOR, además de negadores. Procedemos a realizar la simulación de dicha esquemático. Tenemos que cuando la entrada se va a sumar un 0 con otro 0, apreciamos que la salida es un 0.
Cuando tenemos un 1 más un 0, apreciamos que la salida es 1. De la misma manera, si sumamos 1 más 1, la salida es 2. Si sumamos 2 más 1, la salida es 3. 2 más 2, la salida es 4. 3 más 2, la salida es 5. 3 más 3, su correspondiente salida es 6. Después de haber realizado dichos parámetros, detenemos la simulación y vamos al diagrama de tiempos, en donde aparecerá el diagrama de tiempos de la simulación con los correspondientes valores dados por la tabla. Entonces se tiene las entradas 1, las variables entrada 1, entrada 2, entrada 3, entrada 4, la combinación de estas me forman los dígitos hasta el número 3. Entonces vemos la combinación de todas, cuando era 1 más 1, cuando era 2 más 1, y así sucesivamente. El resultado de dichas operaciones se aprecia en el diagrama de tiempos. Cerramos el diagrama de tiempos y ahora lo que nos queda es realizar el archivo en Verilog. De la misma manera como lo hicimos, lo guardamos. Ahora procedemos a abrir la herramienta MicroWin. Una vez abierta la herramienta, vamos a compilar el archivo en Verilog. Cuando nos aparece, le damos a abrir, compilamos, volvemos a editor para que nos aparezca el layout correspondiente a la calculadora que suma 2 bits. Apreciamos el esquemático, las entradas digitales, podemos realizar un zoom para poder apreciarlo de mejor manera, la combinación tanto del poli con el metal para formar y el sustrato N para formar las compuertas. Ahora apreciaremos la salida de cómo quedaría el circuito integrado. Paso por paso se construirá la división N, el sustrato, la capa de óxido, la reducción de óxido, el depósito de polisilicón, el implante N, el implante P, y así sucesivamente, las capas por capas, las conexiones de metal para hacer las conexiones entre las compuertas, así sucesivamente, etapa por etapa se va formando el circuito integrado correspondiente a la suma de la calculadora de 2 bits, hasta que por último se tiene ya el circuito como va a quedar. Cerramos acá y de esta manera concluye el trabajo colaborativo de la etapa 1 de la fase 2 de la asignatura de microelectrónica del grupo
Número 2.